En los últimos años, todos hemos oído hablar de los mercenarios, de los grupos paramilitares, de los PMCs, y concretamente hemos oído hablar mucho de Wagner, que aunque hoy en día ya ha sido sustituido por el Afrika Korps, el cuerpo africano dependiente directamente del Ministerio de Defensa ruso, sin duda alguna durante aproximadamente casi 10 años fue la comidilla de los medios occidentales. Sin embargo, ¿qué pasa con los mercenarios occidentales, con los mercenarios de Europa, de Estados Unidos? ¿Acaso Occidente no tiene empresas de esta tipología? Pues bien, precisamente este es el tema que voy a tratar hoy. Así que, sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Bien, para empezar este vídeo nos tenemos que retrotraer a un año clave, a 1991, que implica este año obviamente la caída de la URSS, la caída de la Unión Soviética, lo que a su vez nos trae el fin de la Guerra Fría, y con el fin de la Guerra Fría también llega el fin de la carrera armamentística. Esto tiene un impacto muy claro especialmente en Europa, que empieza a dejar de producir armas a un gran ritmo, y de hecho Europa empieza cada vez a delegar más su seguridad en la OTAN, es decir, delegar más su seguridad en Estados Unidos. A Estados Unidos esto no le importa, porque de hecho ellos se ven como los ganadores, le dicen no el famoso fin de la historia de Francis Fukuyama, y también pues de alguna manera opinan que su democracia liberal es el mejor sistema posible y lo buscan implantar alrededor del mundo. Se convierten en definitiva en el policía del planeta. Esto para Europa también significó que las pocas compañías, los pocos contratistas militares que existían perdieron mucho peso, porque para empezar Europa ya no quería intervenir a nivel exterior y porque además, como decimos, estaba ya delegando su defensa. ¿Por qué? Porque buscaba lo que se ha conocido o se nombró en su momento como el dividendo de la paz, es decir, que lo que no invierto en defensa lo invierto en mejorar la sociedad, es decir, la infraestructura pública, los servicios públicos y en general pues el bienestar de la ciudadanía. Un dividendo de la paz que habría acabado a día de hoy tras la guerra de Ucrania y los diferentes sucesos y reacciones en cadena que ha provocado y entre otras el aumento drástico de la inversión en defensa que como hemos visto recientemente se pide un 5% ahora a todos los países de la OTAN. En cualquier caso, en el caso de Estados Unidos, como decimos, se elige como el policía del mundo, pero principalmente lo va a hacer a través de su ejército. Es decir, el papel de las compañías militares privadas pues tampoco termina de explotar. Está de hecho en un momento muy bajo. Los años 90 son un momento malo para las compañías militares privadas en Estados Unidos, porque además, aunque no se crea, se está haciendo un gran esfuerzo, probablemente es la época en la que se ha hecho un mayor esfuerzo por respetar el derecho internacional conforme se formuló tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo que incluso la propia Estados Unidos intentó con bastante intensidad y por tanto utilizar empresas militares privadas en conflictos ajenos o en operaciones ajenas no era de buen recibo. Todo se debía hacer de manera transparente y a través del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no evitó que en el año 1997 un ex Navy SEAL llamado Eric Prince fundara una compañía contratista, una empresa militar privada. Estamos aquí hablando de la famosa Blackwater. Y esto en principio pues tampoco debería haber tenido mayor importancia, pero sí que la tuvo por los eventos posteriores al fin de los años 90. Estamos hablando aquí, por supuesto, del 11 de septiembre, ese ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, que provoca la famosa War on Terror, es decir, la guerra contra el terror iniciada por George Bush y continuada por Barack Obama. Esta War on Terror nos va a llevar a dos grandes invasiones, probablemente las dos mayores intervenciones estadounidenses en el siglo XXI. Esto es la invasión de Afganistán y la invasión de Irak. Esta segunda, especialmente, a pesar de demostrar el gran desempeño de las fuerzas estadounidenses, que en apenas un mes derrotaron a Saddam Hussein, que se presumía tenía un ejército relativamente moderno, relativamente poderoso, por lo menos lo que era dentro de la región. Sin embargo, luego inició un proceso de instauración de la democracia que ya un año después de la invasión, en el 2004, empezó a generar muchos problemas. Es aquí cuando Blackwater de verdad empieza a tener importancia, ya que cada vez el ejército de los Estados Unidos busca subcontratar actividades para ahorrarse dinero y también para ahorrarse bajas, es decir, que dejen de morir soldados estadounidenses, lo que por supuesto tenía una muy mala prensa dentro de Occidente y dentro del propio Estados Unidos. Esto hace que entre 1997 y el año 2010 Blackwater acumule contratos por valor de 2.000 millones de dólares procedentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, muchos de los cuales, por cierto, son operaciones clasificadas, es decir, que ni siquiera hoy en día sabemos qué fue exactamente lo que hizo Blackwater por el Departamento de Seguridad, por el Ejército de los Estados Unidos.
Sin embargo, aunque Blackwater va muy bien, hay un punto de inflexión. Y tan rápido como fue su ascenso, más aún fue su fracaso. Y es que el 11 de septiembre del año 2007 se produjo una masacre en la plaza de Nisor en Bagdad, Irak. Básicamente, los operativos de la marca Blackwater dispararon a destajo matando a 17 civiles iraquíes. Esto provocó que el propio Eric Prince tuviera que hablar ante una comisión ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar este evento. En cualquier caso, la reputación de Blackwater ya estaba dañada. Esto no significó que Blackwater desapareciera, pero sí que tuviera que renombrarse en el año 2009 bajo la nueva denominación She Service, XE Service, y posteriormente fuera al final adquirida por Academy en el año 2011. De hecho, Academy tuvo que pagar 49,5 millones de dólares para levantar los delitos que pesaban sobre el anterior fundador y director de la compañía, esto es, sobre Eric Prince. Finalmente, en el año 2014, Academy, la sucesora de Blackwater, será comprada a través de Triple Canopy, otra empresa de seguridad privada estadounidense, y conformándose de esta manera el nombre actual de Blackwater, o mejor dicho, de la sucesora de Blackwater, que es Constellis. Es decir, como vemos, hay todo un proceso, aunque como ya hemos dicho, desde el año 2011 Eric Prince ya no es el fundador. Hoy en día, esta empresa sigue siendo la mayor contratista militar de Estados Unidos y tiene operaciones alrededor del mundo y más de 21.000 empleados. Es decir, desde su nacimiento en 1997 hasta la actualidad, a pesar de que, por supuesto, la masacre en Nisor provocó la salida del entonces presidente y fundador y una pequeña caída en la popularidad de Blackwater, como vemos, otra empresa de seguridad privada la acabó comprando y hasta el día de hoy, como decimos, es el mayor contratista privado de los Estados Unidos. Por supuesto, a lo largo de este tiempo han tenido múltiples operaciones, pero quiero pararme un momento en la figura de Eric Prince, sí, ese exfundador. ¿Qué pasó tras la salida de Blackwater del ex Navy SEAL? Pues lo cierto es que Eric Prince ha tenido siempre muy buena relación con Donald Trump. Durante su primer mandato, hemos de recordar que la hermana de Prince ya era secretaria de Educación bajo ese primer mandato de Donald Trump y por tanto Prince ya empezó a ejercer funciones de asesor informal. Es más, Eric Prince, por ejemplo, propuso en su momento a Donald Trump realizar de alguna manera una militarización privada de Afganistán, aunque al final, como ya sabemos, se optó finalmente por un plan de retirada paulatina hasta que finalmente se concluyó ya en la etapa de Joe Biden. También debemos saber que fue en el año 2014, aún bajo la presidencia de Obama, cuando se condenó por los sucesos de la Plaza Nisor a varios miembros, a varios operativos de la compañía Blackwater, que ya en aquel momento no era Blackwater, pero bueno, como la conocéis más comúnmente por este nombre, la mencionaré así a lo largo del vídeo. El caso es que adivinad quién concedió un perdón presidencial, un indulto presidencial a estos operativos. Pues sí, será el propio Donald Trump y lo hará en el año 2020. Hay que decir que esto, por supuesto, tuvo su efecto gracias a la mediación de Eric Prince y sobre todo la conexión que hacía la hermana de Prince en el gabinete de los Estados Unidos, en el gabinete de la administración Trump. Desgraciadamente, justo cuando mayor influencia estaba acumulando Prince sobre Trump, Trump pierde las elecciones y llega Joe Biden. Sin embargo, ya estamos en 2025 y sabemos que Donald Trump ha iniciado un segundo mandato y eso nos lleva de nuevo a Prince, que está teniendo una vez más una oportunidad de oro. Y es que en los pocos meses que llevamos de presidencia, Prince ya ha participado en 3 acuerdos. En primer lugar, ha firmado con la República Democrática del Congo un acuerdo por el que, a cambio de extraer el cobalto, él se va a encargar de la seguridad del país, que recordemos está afectada por prácticamente una guerra civil en el este del Congo entre las fuerzas apoyadas por Ruanda y de la etnia Tutsi y pues la mayoría Hutu que sigue habitando esta región del Congo. En este sentido, podemos ver que ya hay una primera aparición de Prince muy importante. Pero es que luego hemos visto a Prince en Ecuador, sí, y es que con el recién elegido presidente Noboa, pues lo cierto es que Prince se ha ofrecido de alguna manera mediante sus contratistas militares privados, ayudar al nuevo presidente a combatir en este caso contra el narcotráfico y los cárteles que, como ya bien es sabido, Ecuador atraviesa ahora mismo un periodo bastante malo en lo que a violencia o datos de violencia se refiere dentro del país. Pero es que hemos visto a Prince en un tercer sitio y es que recientemente, en junio de 2025, se ha anunciado que Prince habría firmado un contrato con el gobierno interino de Haití para precisamente asegurar el control del país contra las pandillas. En este caso ya sabéis que Haití y sobre todo su capital Puerto Príncipe está en gran medida controlada por pandillas que luchan entre ellas y han generado un caos de violencia inasumible, máxime tratándose de una isla que realmente está compartida
con la República Dominicana. En cualquier caso, lo más interesante aquí es que obviamente el gobierno de Estados Unidos niega participar en cualquiera de estas operaciones. Sin embargo, como hemos dicho, Eric Prince tiene mucha confianza con Donald Trump y está claro que sus intervenciones obedecen a los intereses de Washington, ya que, por ejemplo, en el caso de Haití, ¿por qué busca estabilizar en este caso Eric Prince Haití? Porque obviamente si se estabiliza Haití, Donald Trump podrá retornar una cantidad de inmigrantes ilegales haitianos que han entrado en Estados Unidos, aparte también de ayudar a sus aliados tradicionales en la región, en el Caribe. Lo mismo pasa con Ecuador y en el caso de la República Democrática del Congo, obviamente está asegurando un mineral crítico y ya sabemos que Donald Trump, como se ha visto en Ucrania, donde ha firmado también un acuerdo de minería muy importante, está intentando asegurar esos recursos para no perder al final el desarrollo tecnológico y la carrera, sobre todo en este caso en la fabricación de las baterías, en lo que al cobalto se refiere. En definitiva, no es una coincidencia que los intereses de Prince estén convergiendo con los intereses de Donald Trump. Y aquí tenemos una táctica que es la que precisamente venía haciendo Wagner, es decir, Wagner al final era una negación plausible, es decir, claramente está vinculado al Kremlin, pero el Kremlin se lava las manos y dice que no tiene nada que ver con Wagner. Esto cambió tras la guerra de Ucrania con el Africa Corps porque ya no hay negación plausible por parte de Rusia, es decir, Rusia ya entró con todo y no se oculta. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos estaríamos en esa primera fase donde, aunque Trump es abiertamente contrario a mucha parte del derecho internacional, sí que está utilizando a Prince para intervenir en terceros países con crisis humanitarias que se ven como un posible negocio y que precisamente a través de Prince y de su papel pues están consiguiendo penetrar en estos países sin involucrar directamente a Estados Unidos, dentro de esa táctica de negación plausible que está aplicando Trump por lo bajini y que parece que la gente no se está dando cuenta. Pero quiero ir a un caso que aún es mucho más especial y vamos a hablar aquí de Gaza y concretamente de la ayuda a Gaza, porque ya sabéis que recientemente se levantó el veto de la ayuda. Lo que no sabe la gente es en las condiciones en las que está entrando esa ayuda humanitaria en Gaza, cómo entra y sobre todo quiénes son los encargados de hacer llegar esa ayuda. Pues muy atentos a lo que os voy a contar. Tenemos tres pilares, básicamente gestión de la ayuda, distribución de la ayuda y seguridad encargada de que se lleve a cabo este proceso. Respecto a la gestión de la ayuda, tenemos la Gaza Humanitarian Foundation, una fundación apoyada por Estados Unidos e Israel, casualmente, que dice ser sin ánimo de lucro y que se va a encargar de alguna manera de recepcionar toda esta ayuda del exterior y gestionarla para que entre en la franja de Gaza. Los encargados de seguridad van a ser los propios israelíes, las fuerzas de defensa israelíes, en colaboración con dos empresas militares privadas de Estados Unidos, con sede en Estados Unidos. Estoy hablando aquí de Safe Research Solutions y de UJ Solutions. Safe Research Solutions es una empresa militar privada fundada por un ex jefe de estación de la CIA llamado Philip Reilly. Concretamente, Safe Research Solutions se encarga de la seguridad de los centros de distribución de ayuda. Por otra parte, UJ Solutions, que tiene sede en Carolina del Norte, se está encargando del corredor de Netzarim, que concretamente es el que parte en dos la franja de Gaza, pues la seguridad de este corredor está a cargo de esta empresa. Desde luego, no es casualidad que la gestora sea una entidad sin ánimo de lucro asociada a Estados Unidos e Israel y que precisamente la ayuda a través del corredor y luego centralizada en esos centros esté a cargo de la seguridad israelí en colaboración con empresas estadounidenses militares privadas que por supuesto no tienen relación teóricamente directa con el mando de los Estados Unidos, ni Estados Unidos desde luego afirma tener algún tipo de asociación con estas empresas, simplemente pues están contratadas como podría estar contratada cualquier otra, lo que de nuevo entra en esa negación plausible que ya hemos mencionado con Eric Prince. Sin embargo, esta afirmación por parte de los estadounidenses no se sostiene. Y es que vemos que tanto en el caso de Safe Research Solutions como en el caso de Gaza Humanitarian Foundation fueron registradas por el mismo abogado, un tal James H. Cundiff. Es decir, dos empresas fundadas por el mismo abogado, aunque una sea sin ánimo de lucro y otra una contratista mitad privada, pues ya nos está indicando que hay una relación clara. Además de que ambas empresas compartían hasta mayo de este año el mismo encargado de relaciones públicas, lo que desde luego no nos deja ninguna duda. A todo esto cabe sumar que el exdirector ejecutivo de Gaza Humanitarian Foundation, James Hood, dimitió del puesto justo antes de empezar las operaciones en la Franja de Gaza, alegando que éstas violaban el derecho humanitario. Como hemos dicho, Donald Trump realmente el derecho humanitario, por decirlo
francamente se la pela, pero no lo puede hacer directamente él, así que está utilizando estas empresas de seguridad privada. Asimismo, y continuando con la explicación, tenemos un tercer punto. Ya hemos visto en quién recae la seguridad y la gestión, pero luego hay un punto de distribución, es decir, quién distribuye a nivel local esos alimentos dentro de los centros de ayuda, que además no solo gestionan esa distribución, sino también permisos, licencias, incluso a veces documentación para poderse mover dentro de la franja. Pues esta distribución ha ido a caer a una empresa ya palestina llamada Three Brothers, cuyo propietario se llama Mohamed Kozandar. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno, ese es su nombre, leído por una persona que no conoce bien el árabe. Y en cualquier caso, el punto es que esta empresa ha adquirido un monopolio de todos los bienes importados desde Israel. Esto es muy importante porque obviamente toda la ayuda se canaliza desde Israel hacia la Franja de Gaza. Y esta empresa palestina ha conseguido un monopolio y de hecho ha sido acusada por otras empresas palestinas de querer fragmentar, de ayudar a fragmentar la población gazatí y más allá de eso, de aprovechándose de este monopolio, pues al final de vender las licencias, por ejemplo, o vender los elementos al doble de precio para sacar beneficio. Esta empresa, Cibrodes, por cierto, no era desde luego una de las grandes distribuidoras de Palestina, es decir, había empresarios más fuertes dentro de lo que es la Franja de Gaza, que como os podéis imaginar, no está, digamos, desde un punto de vista empresarial muy desarrollada, pero desde luego había otros empresarios que se negaron a participar, como digo, en esta distribución, alegando que pretendía fragmentar al final a los gazatíes y concretamente han acusado de esas prácticas fraudulentas a la empresa Three Brothers de Mohamed Kozandar. Así pues, como hemos visto, y aunque por supuesto aquí podríamos hablar de muchas otras operaciones, os he enseñado la importancia de Blackwater y su actual sucesora, Constellis. Hemos analizado el papel de Eric Prince, exfundador de Blackwater, que realmente ahora mismo está haciendo varias operaciones para ayudar a los intereses de Washington, a los intereses de Donald Trump, y hemos visto cómo Donald Trump también, a través de una asociación sin ánimo de lucro y de empresas militares privadas, todas ellas procedentes de Estados Unidos, las está utilizando precisamente dentro de esa negación plausible para proteger sus intereses en la región. Cabe decir, por cierto, que las operaciones hasta ahora de Gaza Humanitarian Foundation han sido bastante esperpénticas. Todos recordamos que en esas primeras entregas de ayuda, debido al caos, los soldados israelíes acabaron pegando tiros al aire y de hecho alguno acabó impactando en algunos civiles palestinos. Esto, por supuesto, fue negado tanto por el ejército israelí como por la propia organización sin ánimo de lucro, lo cual nos da una idea de al final cómo se está moviendo el mundo y de que en efecto el derecho internacional está cayendo rápidamente porque el propio Estados Unidos, su antaño defensor, con por supuesto sus grandes deficiencias, ha dejado de lado el derecho internacional y ahora pues no hay nadie que lo defienda. El propio Trump está actuando a través de la negación posible como lo hizo Putin a través de Wagner, lo cual desde luego es bastante peligroso. Si bien las acometidas de Wagner, todo hay que decirlo, fueron mucho más notorias que las de Donald Trump, está claro que por lo menos ha dado un primer paso en esa dirección de manera clara, aunque desde los medios occidentales yo por lo menos no he visto que se trate esto en ningún sitio y por eso me parece especialmente importante contarlo, porque si vamos a hablar mal de la competencia, por así decirlo, si vamos a hablar mal de las empresas militares privadas chinas, que también en The Political Room lo hemos tratado muchas veces, o de las actuaciones de Wagner, también tenemos que hablar mal de lo que se está haciendo ahora mismo en Occidente y de lo que se está haciendo especialmente en el nuevo mandato de Trump, que como vemos ha durado solo unos pocos meses, pero ya está teniendo mucho impacto, por lo menos en lo que a compañías militares privadas y en lo que a negación posible se refiere. Pero bueno, aquí llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Pensáis que en realidad Trump está haciendo lo correcto? A utilizar una nueva herramienta que no es única de Estados Unidos, sino que la están utilizando otros muchos estados para imponer sus intereses sin vincularse directamente. ¿Creéis que es un error, que se debería defenderse mucho más el derecho humanitario, el derecho internacional, precisamente para proteger de los abusos a los países más débiles y que no se vean las crisis humanitarias como una cuestión comercial, como un posible beneficio económico? Pues bien, os leemos en comentarios y poquito más. Nada más deciros como siempre que me deis like, que ojalá os haya gustado este vídeo. Recordad que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run. Os dejaré los artículos en la descripción en los que me he basado. Son de Iván López Miralles, que desde luego lleva ya mucho tiempo centralizándose en las compañías militares privadas y está haciendo un gran seguimiento de todas ellas, chinas, occidentales, rusas,
y del papel que juegan, sobre todo, pues, en los continentes con más inestabilidad, que desgraciadamente, pues, suele ser África y en menor medida algunos países muy concretos de Hispanoamérica. Así pues, nada más, agradeceros que siempre estéis ahí, yo me divierto bastante haciendo los vídeos, así que nada, un saludo y hasta el siguiente.